A todos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de reflexión, crecimiento y descubrimientos. Estoy absolutamente emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha fascinado a millones de personas alrededor del mundo y que, curiosamente, tiene una conexión profunda con una práctica ancestral que todos podemos adoptar. Hoy no vamos a hablar de chismes ni de especulaciones, sino de algo mucho más sustancial que nos concierne a todos. Vamos a explorar la magia invisible, la chispa inexplicable, la sintonía perfecta que a veces observamos entre ciertas personas, y lo vamos a hacer tomando como referencia un dúo que ha capturado corazones por su innegable química y conexión, Demet y Can. La pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿por qué Demet y Can parecen estar tan juntos, tan conectados, con una comprensión tan palpable que trasciende las palabras? ¿Es pura coincidencia, un guión perfecto, o hay algo más profundo en juego que podríamos aplicar a nuestras propias vidas y relaciones? Y aquí es donde la meditación entra en escena como una revelación sorprendente. Hoy no solo vamos a hablar de ello, sino que les ofreceré una pequeña demostración de meditación para que experimenten por sí mismos cómo esta práctica milenaria puede ser la clave para forjar lazos tan auténticos, profundos y armoniosos, no solo con otros, sino fundamentalmente consigo mismos. Si alguna vez te has preguntado cómo cultivar esa conexión especial, esa paz interior que irradia y atrae, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta a este vídeo para apoyar nuestro contenido y te prepares para un viaje fascinante hacia el autoconocimiento y la conexión genuina. Permítanme comenzar hablando de esa observación casi universal que hacemos cuando vemos a Demet y Can interactuar. Hay una fluidez, una comprensión que a menudo parece no necesitar de palabras. Sus miradas se encuentran, sus gestos se sincronizan, y la energía entre ellos es inconfundible. Es lo que muchos describirían como química, pero a un nivel que va más allá de lo superficial. Es una sensación de estar en la misma longitud de onda, de entenderse profundamente, de compartir un espacio de armonía y respeto mutuo. Piensen en esa sensación de sintonía perfecta que uno anhela en cualquier relación significativa, ya sea de pareja, amistad o incluso profesional. Esa capacidad de sintonizar con el otro, de comprender sin la necesidad de explicarlo todo, de sentir una resonancia que te hace sentir visto, escuchado y valorado. Ahora, la pregunta crucial, ¿cómo se logra esto? ¿Es algo innato con lo que naces o es algo que se puede cultivar? Aquí es donde la meditación nos ofrece una perspectiva increíblemente poderosa. Porque las cualidades que admiramos en esa conexión, la presencia, la empatía, la comprensión, la calma, la autenticidad, son precisamente los frutos directos de una práctica meditativa constante y consciente. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra meditación, imaginamos a alguien sentado en una posición de loto con los ojos cerrados, en un silencio absoluto, tratando de vaciar la mente. Y aunque eso puede ser parte de ello, la verdad es que la meditación es mucho más accesible y variada de lo que parece. En su esencia, la meditación es una práctica de entrenamiento mental. Es aprender a dirigir y sostener nuestra atención, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, a cultivar una conciencia más profunda del momento presente. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de cambiar nuestra relación con ellos. Se trata de desarrollar una mente más clara, más tranquila y más receptiva. ¿Y cómo se traduce esto en conexiones tan potentes como la que observamos en Demet y Can, o en cualquier relación significativa en nuestras vidas? Permítanme desglosarlo en varios pilares fundamentales que la meditación fortalece. El primer pilar es el autoconocimiento y la autenticidad. Antes de poder conectar profundamente con otra persona, necesitamos conectar con nosotros mismos. La meditación nos ofrece un espejo íntimo donde podemos observar nuestros patrones de pensamiento, nuestras emociones recurrentes, nuestras reacciones automáticas. Nos ayuda a entender por qué sentimos lo que sentimos y por qué reaccionamos como reaccionamos. Al comprendernos mejor podemos empezar a aceptarnos y a ser más auténticos. Cuando eres auténtico presentas tu verdadero ser al mundo, sin máscaras ni pretensiones. Y es precisamente esa autenticidad la que atrae relaciones genuinas, personas que te aprecian por quien realmente eres, no por una versión que crees que deberías ser. Imaginen a dos personas que se conocen a sí mismas, que se aceptan, que pueden mostrarse vulnerables sin miedo. La base de su conexión será increíblemente sólida. El segundo pilar es la presencia y la escucha activa.
¿Cuántas veces estamos físicamente con alguien pero nuestra mente está en otro lugar, pensando en la lista de la compra, en un problema del trabajo o en lo que vamos a decir a continuación? La meditación entrena nuestra mente para estar en el aquí y el ahora. Nos enseña a anclar nuestra atención en el momento presente. Cuando estamos verdaderamente presentes con alguien, no solo escuchamos sus palabras, sino que percibimos su tono, su lenguaje corporal, las emociones subyacentes. Escuchamos con el corazón, no solo con los oídos. Esta presencia total crea un espacio de seguridad y validación para el otro, haciendo que se sienta verdaderamente importante y comprendido. Piensen en esos momentos en que sienten que alguien realmente los está viendo y escuchando. Esa es la magia de la presencia plena, y la meditación es la forma más directa de cultivarla. El tercer pilar es la regulación emocional y la empatía. En cualquier relación, surgen desafíos, desacuerdos, frustraciones. Nuestra tendencia natural es reaccionar, a veces impulsivamente, a la ira, el miedo o la inseguridad. La meditación nos da una herramienta para pausar. Nos enseña a observar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. Al desarrollar esta capacidad de observar nuestras propias emociones con ecuanimidad, desarrollamos también la capacidad de comprender las emociones de los demás, de ponernos en su lugar, de sentir empatía. En lugar de reaccionar defensivamente, podemos responder con compasión y comprensión. Esta habilidad es crucial para navegar los altibajos de cualquier relación y para construir un lazo que sea resiliente y profundamente afectuoso. Es la diferencia entre una discusión que destruye y una que fortalece la conexión. Y el cuarto pilar, no menos importante, es la eliminación de juicios y la aceptación. Nuestra mente es una máquina de juzgar. Constantemente estamos evaluando, etiquetando, comparando. Estos juicios no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que pueden crear barreras invisibles en nuestras relaciones. La meditación nos enseña a observar los pensamientos y las sensaciones sin aferrarnos a ellos, sin necesidad de clasificarlos como buenos o malos. Al practicar esto con nosotros mismos, desarrollamos una mayor capacidad para extender esa no juzgamentalidad hacia los demás. Nos permite aceptar a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia tal cual son, con sus virtudes y sus defectos, sin intentar cambiarlos. Esta aceptación incondicional es la base de un amor maduro y un respeto profundo, permitiendo que ambas personas crezcan y florezcan de forma auténtica. Ahora, para que esto no se quede solo en teoría, me gustaría guiarlos brevemente a través de una pequeña demostración de meditación. No se preocupen si es su primera vez, el objetivo es simplemente experimentar la sensación de presencia y conexión. Busquen un lugar tranquilo donde puedan sentarse cómodamente. Puede ser en una silla, en el suelo, o incluso recostados. Lo importante es que su columna vertebral esté relativamente recta pero sin tensión, permitiendo que la energía fluya libremente. Siéntanse cómodos, dejen caer los hombros, y pongan las manos suavemente sobre sus muslos o rodillas. Ahora, si se sienten cómodos, les invito a cerrar suavemente los ojos o a mantener una mirada suave y desenfocada hacia abajo. Tomen un par de respiraciones profundas. Inhalen lenta y profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llena sus pulmones, y exhalen suavemente por la boca, liberando cualquier tensión o preocupación que puedan estar sintiendo. Hagan esto una o dos veces más a su propio ritmo. Ahora simplemente permitan que su respiración vuelva a su ritmo natural. No intenten controlarla, solo obsérvenla. Dirijan toda su atención a la sensación de la respiración. Sientan cómo el aire entra por sus fosas nasales, baja por su garganta, llena su pecho y abdomen. Y luego cómo sale de su cuerpo. Quizás sientan una ligera frescura al inhalar y una calidez suave al exhalar. O tal vez sientan el suave movimiento de su abdomen subiendo y bajando con cada respiración. Simplemente anclense en este ritmo natural de la vida, su respiración. Es muy probable que su mente empiece a divagar. Es perfectamente normal. Pensamientos sobre el pasado, planes para el futuro, juicios, recuerdos, aparecerán. Cuando noten que su mente se ha distraído, simplemente reconozcan ese pensamiento sin juzgarlo, y con amabilidad, traigan su atención de nuevo a su respiración. Es como un cachorro juguetón que se aleja y tú lo traes de vuelta suavemente. Una y otra vez. Cada vez que regresan a la respiración, están fortaleciendo el músculo de su atención y presencia. Ahora, mientras mantienen esa atención suave en su respiración,
expandan un poco su conciencia para incluir las sensaciones en su cuerpo. Sientan sus pies en el suelo, sus piernas, sus glúteos sobre la superficie en la que están sentados. Noten la ropa sobre su piel, la temperatura del aire. Simplemente observen estas sensaciones sin intentar cambiarlas o analizar. Las están aquí en este momento en este cuerpo. Y ahora, pensando en la idea de conexión, de armonía, permitan que una sensación de calma y bienestar se expanda desde su centro. Visualicen esta calma, esta paz, no solo dentro de ustedes, sino irradiando hacia afuera. Imaginen a alguien a quien quieren profundamente, quizás a esa persona especial en su vida, o a un amigo, o a un miembro de su familia. Sientan esa conexión que comparten. Y desde ese lugar de calma y presencia, envíenle deseos de bienestar, de felicidad, de paz. Imaginen que la misma calma que ustedes están sintiendo ahora, se extiende hacia ellos. No hay necesidad de esforzarse, solo permitan que la intención fluya. Esta es una forma simple de cultivar la bondad amorosa y la conexión. Cuando estén listos, suavemente traigan su atención de vuelta al sonido de mi voz, a la habitación donde se encuentran. Pueden mover los dedos de las manos y de los pies, estirarse un poco si lo desean. Y cuando se sientan preparados, abran los ojos suavemente. ¿Cómo se sienten? Quizás un poco más calmados, un poco más presentes. Esa breve pausa, ese momento de conexión con ustedes mismos, es el poder de la meditación. No es una solución mágica a todos los problemas, pero es una herramienta de transformación que nos permite abordar la vida y nuestras relaciones desde un lugar de mayor equilibrio, comprensión y compasión. Así como Demet y Can irradian una conexión innegable que cautiva a sus fans, la meditación puede ayudarnos a todos a construir puentes de entendimiento y afecto en todas nuestras relaciones, y lo que es más importante, a forjar una relación más fuerte y amorosa con nosotros mismos. Al cultivar la paz interior, la proyectamos hacia el exterior, atrayendo y manteniendo conexiones más auténticas y profundas. Al ser más conscientes nos volvemos mejores amantes, mejores amigos, mejores compañeros, y en última instancia, mejores seres humanos. Hemos explorado cómo la meditación va mucho más allá de ser una simple técnica de relajación. Es una práctica profunda y transformadora que fortalece los pilares de la autenticidad, la presencia, la empatía y la aceptación, que son fundamentales para construir y mantener cualquier tipo de relación significativa. La conexión que admiramos en figuras públicas como Demet y Can, esa sintonía y comprensión mutua, es un reflejo de cualidades que todos podemos cultivar dentro de nosotros mismos a través de la meditación. Es una herramienta poderosa para forjar lazos auténticos, llenos de comprensión y armonía, no solo con otros, sino fundamentalmente con nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje, por abrirse a la posibilidad de que la meditación pueda enriquecer sus vidas y sus relaciones de maneras que quizás no imaginaban. Me encantaría leer sus experiencias con la meditación, o si este vídeo les ha inspirado a probarla, dejen sus comentarios aquí abajo. Sus historias son siempre una gran fuente de inspiración para mí y para nuestra comunidad. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un gran me gusta, compártelo con alguien que creas que podría beneficiarse de este mensaje, y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo contenido. Activa también la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan cultivando esa chispa de conexión en sus vidas. Nos vemos pronto.